tardes, estamos con Daniel Fajardo Ortiz, coordinador general del Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la SEDATU. Buenas tardes, Fajardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, David. Muy contento. Muchas gracias por la invitación. Explícanos, por favor, ¿cuál es la importancia de las zonas metropolitanas en el desarrollo del país? Pues en realidad en México casi 7 de cada 10 mexicanos habitamos en una de las 74 zonas metropolitanas del país. Pero además, en esas 74 zonas metropolitanas se genera el 80% del Producto Interno Bruto. Ujú. La economía está centralizada en estos pequeños puntos del territorio, que en realidad son puntos en donde son ciudades fragmentadas porque son las zonas metropolitanas, tienen mercados laborales únicos, funcionan el comercio, los servicios como una ciudad integrada, pero se gobierna por pedacitos. Imaginemos aquí la gran Ciudad de México con los municipios del Estado de México, las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, más el Estado de Hidalgo que tiene la parte de Tizayuca. El reto entonces es generar una mayor coordinación entre las distintas instancias, buscar mejores proyectos que puedan dar soluciones integrales en lugar de hacer lo que ahorita prevalece, que es buscar soluciones para el pedacito de territorio que está. Eso ocurre aquí, ocurre en Monterrey, ocurre en Guadalajara y en cada una de las 74 zonas metropolitanas del país. Entonces, sin duda, me parece que es uno de los retos más importantes que tiene este nuevo gobierno. Y Yo creo que lo que nos guía es ese principio que ha impulsado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Entonces, lo que se está trabajando es, en primer lugar, en buscar una mayor coordinación, buscar la planeación, buscar que el gobierno retome la función esencial de tener control sobre el territorio. En un espacio en donde cada quien hace lo que quiere, lo que prevalece siempre es el interés de los más ricos, es el interés de los más poderosos por encima del interés de las personas más desfavorecidas. Quiero poner un ejemplo. Eh, Llega un gran desarrollador a la orilla de la zona metropolitana de la Ciudad de México, hace 10,000 viviendas y se chupan el agua del pueblo que está al lado. Esas 10,000 viviendas las hacen sin un parque público, las hacen lejos de áreas de servicios, lejos de empleo, sin transporte público. La gente que llega y compra una casa ahí le va mal, las comunidades que están ahí les va muy mal y todos pierden y solamente ganan algunos, que son los que generan este tipo de desarrollo. En nuestra postura, en esta postura de la nueva SEDATU, es empujar porque exista mucho más planeación urbana, que los municipios se empoderen, que los municipios puedan tener sus planes de desarrollo urbano y se pueda decidir dónde sí y dónde no y bajo qué condiciones, para que esos desarrollos se hagan en beneficio de la comunidad. Y especialmente, siguiendo este ejemplo, es que un desarrollo como este, un desarrollo masivo de viviendas, solamente sea posible donde hay transporte público eficiente. Ahorita en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, es claro que hay personas que de Zumpango para acá o de Chalco hacia esta zona, hacen hasta 3 horas de recorrido todos los días, con una pérdida de calidad de vida enorme. Estas ciudades, además, son ciudades que están fragmentadas en su desigualdad. Y eso es algo en el que están poniendo mucho empeño este gobierno, en disminuir la desigualdad territorial. Hay ciudades como las ciudades de turísticas, como Acapulco, como Los Cabos, como Solidaridad, en donde hay una zona turística pues muy bonita, donde están las grandes avenidas, ahí están los hoteles, restaurantes, está pavimentado, pero pasando unas calles más allá, viene la pobreza, viene la marginación, vienen los asentamientos irregulares, los asentamientos en zonas de riesgo. Ante esto, el presidente dio la instrucción al secretario Román Meyer de que se impulse un programa especial, un programa que atienda esas zonas de las ciudades donde hay más desigualdad, donde hay más pobreza, y no en todas, sino priorizando aquellas donde hay mucha más desigualdad, que son las ciudades turísticas y las ciudades
de la frontera norte. Cada año se está avanzando, atendiendo, focalizando con obras de infraestructura, con obras que den espacios públicos. Es tan importante generar parques, generar espacios deportivos para la población, y eso genera también otras dinámicas sociales de gran beneficio que combaten la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Porque generan más integración comunitaria. En eso es en lo que nos estamos abocando. Como lo comentas, es un trabajo más de concientización con los alcaldes y con los gobiernos locales. Como bien mencionas, respetan mucho la independencia de cada orden de gobierno. ¿Para eso son los foros que están realizando continuamente? Sí, exactamente. Estamos organizando, digamos, haciendo varios materiales y varios proyectos para desarrollar las capacidades de las autoridades locales. En un primer eje es esto de los foros. Estamos organizando junto con el Senado de la República, hicimos un acuerdo con la Comisión de Zonas Metropolitanas del Senado para impulsar juntos la realización de 12 foros en todo el país. Van a ser regionales, ya empezamos con el primero que fue en enero, el de La Laguna, ahora en febrero nos vamos a Guadalajara para el foro regional, pero así vamos a estar teniendo en distintas sedes. Estamos invitando a esos foros a los presidentes municipales y a sus equipos de las regiones, y además estamos invitando a académicos, estamos invitando a organizaciones de la sociedad civil interesados en el tema metropolitano, estamos invitando a empresarios. En nuestra visión como Nueva Sedatu es que este tema no es un asunto solo del gobierno. Para que sea sostenible en el mediano y largo plazo, no es solamente la voluntad de las autoridades, sino requiere de una ciudadanía consciente, que crea en que son una zona metropolitana y le exija a sus autoridades que se coordinen, que no sea un asunto de voluntad política, sino una obligación. Estamos invitando también a legisladores. En esos foros, pues siempre nos acompaña el Senado de la República, así lo estaremos haciendo, pero además a legisladores locales para homologar también leyes a nivel de cada entidad federativa. Entonces, esa es una línea, los 12 foros que estamos organizando, y al final tenemos el gran foro de la Red Nacional Metropolitana. Estamos convencidos que las soluciones de las ciudades, quien las tiene que encontrar son los actores locales. Nosotros como gobierno federal damos metodologías, damos talleres, desarrollamos capacidades, estos foros, pero no traemos las soluciones. Las soluciones se necesita forzosamente de 3 niveles de gobierno y de la población, de los actores locales, para encontrar. ¿Quién va a saber, por ejemplo, si se requiere un metrobús o no en alguna ciudad? Es un estudio que se tiene que hacer con la participación de los locales. Entonces, en ese sentido estamos impulsando también proyectos de inversión que sean para el Fondo Metropolitano de una mayor calidad. Hay que ser críticos de cómo se llevaban las cosas. El Fondo Metropolitano en otros tiempos, en lo que analizamos, si hay evaluaciones que han sido publicadas, es que la mayoría de esos recursos de este fondo, que es muy importante, tiene este año 3.300 millones de pesos, se iban a pavimentaciones de calles, así de manera tradicional. Ahora cambiamos las reglas de operación y se está dando más puntaje a los proyectos que presenten los gobiernos, que sean para movilidad sustentable, es decir, para transporte público, para peatones, para bicicletas, para pensar en cómo las distintas personas nos movemos. No todos se mueven en carro, hay mucha población que se le invierte muy poco y que son los usuarios de transporte público, por poner un ejemplo. Pero así entonces también estamos desarrollando capacidades para identificar soluciones desde lo local y surjan mejores proyectos de inversión. Finalmente, estamos también promoviendo metodologías para la planeación. Este año vamos a sacar una guía para hacer los programas de ordenamiento metropolitano y bueno, pues a partir de eso poder definir cómo debe ir creciendo la zona metropolitana, qué áreas se deben de preservar, qué áreas tienen un valor ecológico mayor y que no vale la pena que crezca por allá, qué otras traen problemas de agua, por ejemplo, o bien
en dónde conviene que se construya una nueva vialidad. De esa manera, con un plan, las ciudades podrán ir creciendo más ordenadamente. Y es que aquí el gran tema es que en los últimos 30 años, en estos 30 años de neoliberalismo, ocurrió un fenómeno en las ciudades de México, que mientras que la población se duplicó, porque creció fuerte la población en las ciudades en 30 años, la superficie de la mancha urbana creció 3 veces más. Es decir, se expandieron en gran medida por este tipo de desarrollos descontrolados, desordenados, que están generando tantos problemas a la gente. Los objetivos que mencionas son claros, pero ¿cómo pueden los ciudadanos ver, palpar cuáles son los beneficios de que sus autoridades locales se organicen y cómo pueden los alcaldes, los presidentes municipales hacerse saber que si se coordinan entre los alcaldes que son una zona metropolitana o los que están en las zonas aledañas, pueden beneficiar más a sus ciudadanos que haciéndolo de manera individual? Yo pienso que eso se ve en el día a día. Cuando las personas, como decía aquí en el caso de la Ciudad de México, tienen que hacer hasta 3 horas y cambiar de distintos medios de transporte para llegar a su trabajo, cuando hay problemas de agua, cuando hay problemas de inseguridad, eso en el día a día de la gente debe de exigir, hacer que una exigencia de que estén soluciones metropolitanas. Y por otra parte, me parece que las autoridades en México también cada vez más se dan cuenta de esto. La verdad, quiero ser muy honesto, esta es una política que estamos impulsando en el nuevo gobierno, pero la verdad es que estamos encontrando una recepción extraordinaria. O sea, en lugar de resistencias que pudiera pensarse, los gobiernos municipales están muy interesados en esto. Están participando en los foros, hemos hecho talleres, diversos talleres, donde con mucho entusiasmo participan también los gobiernos estatales, y lo que hemos encontrado más bien es que es como una necesidad que no se había visto suficientemente, pero cuando ya les presentamos una propuesta de trabajo y de solución, se genera mucho entusiasmo. Entonces, eso es lo que estamos encontrando. ¿Qué otros aspectos de la vida pública y especialmente de los ciudadanos benefician? Mencionabas hace un rato el tema de seguridad, quizás también temas de género, de medio ambiente. Sí. En el caso de la seguridad, voy a poner un ejemplo. Yo ya hablaba de cuando se construye una unidad habitacional en la orilla de la ciudad, a varios kilómetros de distancia, sin espacios públicos, sin acceso a espacios de trabajo. Lo que ocurre es que esas casas quedan abandonadas, una buena proporción. Es un tema muy delicado, se está evaluando el número de esas, pero se puede hablar de millones de casas abandonadas en México en esos espacios de las periferias de las zonas metropolitanas. Esas casas las abandonan los dueños, pero muchas de esas son ocupadas por el crimen organizado en México. Ese es un tema que el secretario Román Meyer le ha puesto mucha atención, y por eso ahí es donde se está atendiendo. Justo en esas zonas más marginadas, en esas zonas donde hay más necesidad, más violencia, es donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de entrar en el programa de mejoramiento urbano. O sea, eso no entra así que a las zonas fifís, ¿no? Uh-huh. Sino entra de verdad yo les tengo mucha admiración a mis compañeros de la SEDATU, porque se meten a los barrios más peligrosos de Acapulco, donde hay un crimen establecido fuertemente, y ahí es donde se van y construyen un estadio, y ahí es donde van y construyen un centro comunitario. Y ese tipo de trabajo me parece que estamos atendiendo donde más duele a las ciudades de México. Pero también hablabas del tema de mujeres. Es muy distinto cómo se mueven los hombres a cómo se mueven las mujeres.
Está demostrado que las mujeres usan más el transporte público, usan viajes más cortos porque van al trabajo, pero luego se regresan por el hijo, y luego esa forma de vida de las mujeres requiere también condiciones de que hay que visibilizarlo y hay que emprender acciones que les den seguridad a esos movimientos, que disfruten la ciudad, seguras, libres. Entonces, por ejemplo, estamos promoviendo una arquitectura también que sea, digamos, más transparente, más segura en los espacios públicos, donde haya más iluminación, donde puedan sentirse ellas que están disfrutando, ser parte integral de la ciudad. Y eso es parte también de lo que estamos tratando de promover con los alcaldes de México, con los gobiernos estatales, visibilizar ese tema. Entonces, ese es un tema que en los 12 foros que vamos a tener, permanentemente lo estamos poniendo. O sea, cómo es la ciudad para las mujeres. Y ahora incluso la subsecretaria de Desarrollo Urbano, Karina Arbizu, ha estado trayendo un nuevo tema, que es cómo es la ciudad para los niños. Porque resulta que pues, son los grupos sociales más desfavorecidos, son los que viven más en riesgo. Una ciudad que se construye en sus vialidades, en sus espacios públicos, pensando en los niños, son ciudades pues, más amigables para todos los grupos sociales. Entonces, hacia allá también es parte de lo que estamos impulsando. ¿Qué otros proyectos tienen en estos meses que vienen para trabajar y lograr estos objetivos que mencionas? Bueno, estamos promoviendo ahorita un documento que vamos a sacar muy pronto. Es un acuerdo que va a publicar el secretario Román Meyer, que se llama Lineamientos para la identificación y evaluación de proyectos de interés metropolitano. Es una guía, pero no es una guía para que desde el gobierno federal se evalúen los proyectos, sino es casi como de autoevaluación. Es una herramienta que queremos nosotros ofrecer a los gobiernos locales para que mediante talleres, con la participación de la sociedad civil, con la participación de la gente, se pueda determinar qué tan importante es un proyecto u otro. Muchas veces en la administración pública ese es el dilema. Hay poco dinero, ¿en qué invertimos? ¿En mejorar el parque o en dar pavimentación a la colonia de acá? ¿En qué se invierte? Para determinar cuál tiene más puntaje, porque tiene mayor impacto, más beneficio metropolitano, se diseñó esto, lineamientos para la identificación y evaluación de proyectos de interés metropolitano, y esperamos que este mismo mes el secretario Román Meyer los emita, los publique y los difundamos y los estemos capacitando para que puedan trabajar mejor. Todos estos proyectos y las acciones que realizan ustedes benefician también a los municipios aledaños a las zonas metropolitanas. Bueno, de hecho, sí, sin duda, pero porque una zona metropolitana ordenada, así es nuestra visión, está vinculado con su entorno rural. El ejidatario que está en la frontera de la zona metropolitana es el que más padece en realidad, porque padece presión de parte de inversionistas que quieren desarrollar allá, llega gente nueva, les roban sus cosechas, platiquen con la gente del campo, de las orillas de las ciudades, y la verdad es que están padeciendo. Entonces, en nuestra visión, la idea es que territorialmente, el ordenamiento territorial tiene que ser siempre considerando la relación de lo que le llamamos sistemas urbanos rurales, que implica una zona metropolitana o una ciudad y su entorno que tiene influencia. Es decir, tal vez hay un pueblo que está aquí a 20 kilómetros de distancia de Reynosa, Tamaulipas, pero ese pueblo, la gente va al hospital a Reynosa, tiene un vínculo, aunque no forme parte de manera estrecha de la ciudad, pero tiene un vínculo directo de manera funcional, se llama. Esas relaciones funcionales integran los sistemas urbanos rurales y todo eso lo estamos registrando, identificando cómo funciona
en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es otro documento en el que estamos trabajando y lo vamos a emitir, y será también una guía para cómo se hace la planificación territorial en México. Por último, el tema de la planificación territorial y los temas que hemos tratado, ¿cómo se manejan, cómo los trabajan con los municipios? ¿Pueden los municipios acudir a ustedes para asesorías? ¿Las zonas metropolitanas medianas, grandes y pequeñas pueden acercarse también a ustedes? ¿O es a través de los foros que se tiene que hacer todo este trabajo? No, atendemos todos los días. Todos los días. Esto es un trabajo muy intenso y de mucha relación, de mucho intercambio de conocimiento. Y también hay que decirlo, el conocimiento no es el solo de que viene de un lado a otro. O sea, no es solo que nosotros seamos los expertos y les vamos a enseñar. Aprendemos mucho de ellos. Aprendemos también mucho de las soluciones que han encontrado los propios municipios. E incluso en zonas metropolitanas, como en el caso de Guadalajara, que se ha avanzado ya en integrar sus instancias de gobernanza metropolitana. Hay lugares donde hay cambios legales muy importantes, que más bien nosotros también, parte de nuestro trabajo es poder alguna buena experiencia, alguna buena práctica, reproducirla en algunos otros espacios. Así que la relación es cotidiana. El secretario Román Meyer, él tiene una frase que dice: territorio no escritorio. Entonces él se la pasa en territorio, recorriendo todas las zonas metropolitanas del país, pero además los municipios donde están el programa de mejoramiento urbano, está el programa de reconstrucción, también se la pasa recorriendo y llega al nivel de obra, pues, o sea, llega al barrio, platica con la gente, a la persona que se le dio un apoyo de vivienda. Es muy importante todo el trabajo que hace el sector en apoyo a la vivienda, y va casa por casa. Esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es el territorio, y así que somos muy abiertos en eso, muy abiertos. O sea, nos ven todo el tiempo a donde vamos, y cuando estamos en la oficina recibimos a todo mundo. El trabajo que ustedes realizan es indiscriminadamente, si sea una zona metropolitana grande, pequeña, mediana. Sí, claro. Hay 74 zonas metropolitanas en el país, todas son muy importantes. En el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, estamos trabajando muy fuerte con los 3 gobiernos, con el gobierno de Hidalgo, el gobierno de la Ciudad de México, por supuesto, y del Estado de México. Este año estamos a punto de que se apruebe en el Congreso de la Unión la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. Es una ley federal, va a ser aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y vamos a tener finalmente en la Ciudad de México, con 22 millones de habitantes que la conformamos, vamos a tener una ley que obligue a la creación de estas instancias, a que se coordinen por proyectos mediante una agenda de temas, que se coordinen los 3 gobiernos estatales y pues todos los municipales que forman parte. O sea, nos hemos metido, en cada zona metropolitana tiene su particularidad. Como yo hablaba de La Laguna, que son 2 estados, pero hay otras donde están todas integradas, como Monterrey, están dentro de un estado. Hay otras más pequeñas que su problemática en manera, digamos, en dimensión puede ser menor, pero en necesidad de coordinarse es la misma necesidad. La necesidad de identificar buenos proyectos es la misma exactamente, independiente del tamaño. Así que sí trabajamos parejo con todo el territorio. Entonces, muy interesante este esfuerzo. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego.